Hoy, en Preparando el Gobierno Mundial, parte número 74, vamos a hablar aún sobre reseteo, cómo no. Pero vamos también a ver de qué va esto de la economía de Francisco. Porque por economía de Francisco podemos entender que es la economía que el Papa plantea, llamado Francisco, o puesto bajo ese nombre, o bien un planteamiento también basado en San Francisco de Asís. Vamos a ver de qué va un poco todo esto. Pero una vez más, fijaos, a mi espalda lo que hay es una ilustración del famoso San Francisco de Asís, con una cara un poco embobada con las palomitas y con un sol. Evidentemente todo va respondiendo siempre a un mensaje ecológico, medioambiental, que es lo que ahora están utilizando. Y desde luego cuando empiezas a ver todo esto, te das cuenta que la agenda satánica hace muchísimos años que está bien tramada y que ahora están aprovechando lo que hicieron hace muchísimos años para poder aplicar lo que Satanás está pretendiendo desde hace 6.000 años. Vamos a verlo. Fijaos en la portada, porque aquí donde vemos la economía de Francisco y el reseteo que nosotros hemos puesto, alrededor hay toda una circunferencia. Bueno, se podía pensar en un euroboro o bien podemos pensar en otra cosa, que es la economía circular, de lo cual tanto hemos hablado en estas conferencias y que tiene que ver tanto con el planteamiento del Papa Francisco y también la ONU y demás. Vamos a empezar por esto, reseteo, pero también Laudato Si. Era una noticia de septiembre. Mensaje del Papa al 46º Foro European House Ambrosetti. Y mirad de qué va. El Papa Francisco ha enviado hoy un mensaje a los participantes del 46 Foro de European House Ambrosetti, celebrado en Villa d'Este, Cernovio, Italia, del 4 al 5 de septiembre de 2020. Este foro es un evento anual de alcance y prestigio internacional organizado por dicha organización. Este año la edición se titula Inteligencia en el mundo, Europa e Italia. Vemos cómo es una perspectiva de algo mayor hacia menor, a más local. Desde 1975, jefes de Estado y de Gobierno, altos representantes de las instituciones europeas, ministros, premios Nobel, empresarios, directivos y expertos de todo el mundo se reúnen cada año para debatir cuestiones de actualidad de gran repercusión para la economía y la sociedad mundial en su conjunto. No sé si esto recuerda algún tipo de otra reunión que hay anualmente y que está implicado en el Club Bilderberg, pero bien, veis que aquí también no son precisamente personas de un bajo perfil, sino todo lo contrario también. Y vamos a ver cuál fue esas palabras del mensaje del Santo Padre. Señoras y señores, un caluroso saludo a todos los que participan en el Foro de European House Ambrosetti. Vuestros debates de este año tratan temas importantes que afectan a la sociedad, la economía y la innovación, temas que exigen esfuerzos extraordinarios para hacer frente a los desafíos creados o agravados por la actual emergencia médica, económica y social. Evidentemente, el tema de COVID también, como no, se ve involucrado en todo ello. La experiencia de la pandemia nos ha enseñado que ninguno de nosotros se salva solo. ¿Cuántas veces no ha dicho esto ya el Papa últimamente? Hemos experimentado de primera mano la vulnerabilidad de la condición humana que nos pertenece y que hace de nosotros una familia. Hemos llegado a ver más claramente que cada una de nuestras decisiones personales afecta la vida de nuestros semejantes, de los que viven al lado y de los que están en lugares distantes del mundo. La marcha de los acontecimientos nos ha obligado a reconocer que nos pertenecemos unos a otros, como hermanos y hermanas que habitan en una casa común. ¿Os va sonando que después, lógicamente, venía la encíclica que ha hecho nueva el Papa? Bueno, una vez más, todo se prepara para poderlo presentar y hacía tiempo que nos iba indicando que lo iba a hacer.
¿Cuál sería ese contenido? No habiendo sido capaces de mostrar solidaridad en la riqueza y en el intercambio de recursos, hemos aprendido a experimentar la solidaridad en el sufrimiento. Culturalmente, este tiempo de prueba nos ha enseñado una serie de lecciones. Nos ha mostrado la grandeza de la ciencia, pero también sus límites. Ha puesto en tela de juicio la escala de valores que pone el dinero y el poder por encima de todo, obligándonos a quedarnos juntos en casa, padres e hijos, jóvenes y viejos. Nos ha hecho una vez más conscientes de las alegrías y dificultades de nuestras relaciones. Nos ha hecho abstenernos de lo superfluo y concentrarnos en lo esencial. Ha derribado los tambaleantes pilares que sostenían un determinado modelo de desarrollo. Ante un futuro que parece incierto y lleno de desafíos, sobre todo en el plano social y económico, nos ha empujado a dedicar este tiempo a discernir lo que es duradero de lo que es fugaz, lo que es necesario de lo que no lo es. Fijaos cómo todo va haciendo incidencia para marcar el aspecto económico. Y una vez más, ¿por qué tanta incidencia en el tema económico? Recordad dónde nos va a llevar esto. Es a la marca de la bestia. Y el texto de Apocalipsis tiene que ver con economía. Cuando se imponga la marca de la bestia, quien no la tenga no podrá comprar ni vender. A esto nos están preparando al mundo entero. Ya veis que todo el lenguaje es universal y, por tanto, ya nos vienen a advertir de lo que irá pasando. Pero eso, ¿quién lo percibe? Pues solo lo percibe el cristiano que conoce las profecías del tiempo final. De lo contrario, no se enteran de esta trampa que están haciendo tan perfectamente. Y que ya veis que si no estáis en su concierto, estáis desafinando, estáis fuera de lugar. Porque todo lo que tú hagas implica no solo a los que tienes al lado, sino a los que tienes hasta el otro extremo del mundo. En esta situación, la economía en su significado humano más profundo, como el gobierno de nuestro hogar terrenal, adquiere una importancia aún mayor debido a su estrecha conexión con las situaciones concretas de la vida de los hombres y mujeres. La economía debe convertirse en la expresión de un cuidado y una preocupación que no excluya, sino que trate de incluir, que no rebaje, sino que trate de elevar y dar vida. Un cuidado y una preocupación que se niegue a sacrificar la dignidad humana a los ídolos de las finanzas, que no dé lugar a la violencia y la desigualdad, y que utilice los recursos financieros no para dominar, sino para servir. Y esto ya son palabras de la encíclica Evangelii Gaudium. Porque el verdadero beneficio proviene de los tesoros accesibles a todos. Lo que verdaderamente poseo es lo que puedo ofrecer a los demás. En esta tragedia que la humanidad entera sigue experimentando, la ciencia y la tecnología han demostrado ser insuficientes por sí mismas. Lo que se ha revelado decisivo, en cambio, ha sido el derroche de generosidad y coraje que han demostrado tantas personas. Esto debería estimularnos a ir más allá del paradigma tecnocrático, entendido como una forma única o dominante de abordar los problemas. Este paradigma, nacido de una mentalidad que buscaba el dominio del mundo natural, se basaba en el supuesto erróneo de que existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables, que su regeneración inmediata es posible y que los efectos negativos de las manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente absorbidos. Y todo esto aparecía en Laudato Si. Donde la naturaleza y todavía más las personas están implicadas, se necesita otra forma de pensar, que pueda ampliar nuestra mirada y guiar la tecnología al servicio de un modelo de desarrollo diferente, más sano, más humano, más social y más integral. El presente es un momento de discernimiento a la luz de los principios de la ética y el bien común, en aras de la recuperación deseada por todos. San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, emplea frecuentemente el término discernimiento en sus escritos, inspirándose en la gran tradición sapiencial de la Biblia y sobre todo en la enseñanza de Jesús de Nazaret. Cristo exhortó a todos los que le escucharon y a nosotros hoy a no detenerse en lo externo, sino a discernir sabiamente los signos de los tiempos. Para ello son necesarias dos cosas, la conversión y la creatividad. Qué interesante que cite precisamente a San Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas, a la cual el propio Papa pertenece.
y que precisamente utilice la palabra discernimiento y mirad. Sí, lo aplica a las enseñanzas de Jesús, sí, pero lo aplica también a discernir sabiamente los signos de los tiempos. Y desde luego este lenguaje más que cifrado, para ellos la claridad es absoluta, pero para nosotros también. La gente no se va a enterar de esto que les está diciendo aquí, de los signos de los tiempos, pero la gente que sabe lo que están preparando, sí, porque deben estar pendientes de cada situación que va aconteciendo y en la cual tanto tienen que ver ellos, para que lo vean como signos de los tiempos y saber lo que se va a venir encima. Mostrar lo que tienen previsto en su agenda desde hace tantísimos años. Pero gracias a Dios, el conocedor de la profecía bíblica y de los escritos inspirados de la hermana White sabe de sobras a qué está haciendo referencia con los signos de los tiempos. Es algo que nosotros también debemos conocer y que gracias a ese conocimiento profético sabemos lo que nos están preparando. Y podemos verlo y leerlo entre líneas, mientras la mayor parte de la población mundial, incluso los que hablan de reseteo y demás, no tienen ni idea. Porque desprecian la palabra de Dios, desprecian la profecía y, por tanto, no se enteran de la trampa mortal que les están tendiendo. Y por un lado o por otro, los van a hacer sucumbir. Necesitamos experimentar una conversión ecológica para frenar nuestro ritmo inhumano de consumo y producción y aprender una vez más a entender y contemplar la naturaleza. Reconectarnos con el mundo que nos rodea. Trabajar por una reorientación ecológica de nuestra economía, sin ceder a las presiones del tiempo y de los procesos humanos y tecnológicos, sino volviendo a relaciones que son experimentadas, no consumidas. Qué interesante lo de sin ceder a las presiones del tiempo, porque recordemos que lo que va implícito en todo esto es precisamente tiempo. ¿Y qué tiempo? Sí, algo que va a servir para regenerar la ecología, la economía, la humanidad en general, y es imponer la marca de la bestia, el domingo como día de reposo para arreglarlo todo. A eso van. Y no podemos olvidar este objetivo, si no, no entenderemos nada de por qué están haciendo esto. También estamos llamados a ser creativos como los artesanos, ideando nuevas formas de perseguir el bien común. Esa creatividad solo puede provenir de la apertura al aliento del Espíritu, que nos inspira a intentar nuevas, oportunas e incluso audaces decisiones, como hombres y mujeres capaces de dar forma a ese desarrollo humano integral al que todos aspiramos. La creatividad de un amor que pueda devolver un significado al presente para abrirlo a un futuro mejor. Esta conversión y creatividad implican necesariamente la formación y el estímulo de la próxima generación de economistas y empresarios. Por esta razón, les he invitado a reunirse del 19 al 21 de noviembre próximo en Asís, la ciudad del joven San Francisco, que se despojó de todo para elegir a Dios como brújula de su vida, haciéndose pobre con los pobres, hermano de todos. ¿Os recuerda esto el título de la encíclica última del Papa? ¿Os habéis fijado lo que nos están preparando para noviembre? Pero ¿nos acordamos de lo que nos preparan para este mes también? ¿Qué es? Tiene que ver con el Pacto Educativo Global, que lo aplazaron en su momento por el origen de la pandemia. Y ahora nos viene todo seguido, una cosa tras otra, que va totalmente bien enfilada para conseguir su objetivo. Es un bombardeo continuo de conceptos y de presión, donde todo esto deberá ver la luz e implementarse. Y la mentalidad de la gente va a ser machacada de lleno para que acepte esto sin plantearse ¿qué hay detrás de todo ello? Porque verán la parte positiva, lo que les ofrecen, la parte del teatro, pero no verán entre bambalinas. Y mirad qué más nos va diciendo ahora. Su decisión de abrazar la pobreza dio lugar también a una visión de la economía que sigue siendo muy actual. Carta para el evento La economía de Francisco, dirigida a los jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo el 1 de mayo de 2019. Mirad desde cuándo se va fraguando todo.
Sí, eso ya era para el 1 de mayo de 2019, pero evidentemente esto ya se preparó antes también en su momento, ¿cómo no? Y fijaos, ¿sobre quién va dirigido? Jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo, los que deben coger el relevo de la generación que ya está en una edad bastante avanzada. Por tanto, los que tienen que llevar adelante la economía mundial y que se verán sujetos a todo el postulado del Papa Francisco, que mira por dónde no para de alegar que esto es cuestión de San Francisco de Asís. Es importante invertir en los jóvenes que serán los protagonistas de la economía del mañana, formar hombres y mujeres preparados para ponerse al servicio de la comunidad y la creación de una cultura del encuentro. Y para eso trabajan los jesuitas, para poner a su gente súper bien preparada en los primeros puestos de todas partes. Son los que van a instaurar lo que el Papa dice. ¿Y cuántas veces no hemos presentado eso? La economía de hoy y los jóvenes y los pobres de nuestro mundo tienen necesidad, sobre todo, de vuestra humanidad y de vuestra respetuosa y humilde fraternidad, y solo después de vuestro dinero. Y una vez más, referencia de Laudato Si. Los trabajos de vuestro foro prevén también la elaboración de un programa para Europa. Han transcurrido 70 años desde la Declaración Schuman del 9 de mayo de 1950, que allanó el camino para la actual Unión Europea, y que aún no hemos podido presentar nosotros ese tema para demostrar cómo precisamente esta Unión Europea fue forjada por el Vaticano y las sociedades secretas. Bien, si Dios quiere, en su momento lo podremos presentar, pero de momento ya os lo digo claramente así. Ahora más que nunca, Europa está llamada a mostrar su liderazgo en un esfuerzo creativo para salir del cerco del paradigma tecnocrático aplicado a la política y la economía. Este esfuerzo creativo debe ser de solidaridad, el único antídoto contra el virus del egoísmo, un virus mucho más potente que la COVID-19. En aquel entonces, la preocupación era la solidaridad en la producción. Hoy en día, la solidaridad debe extenderse a un bien más preciado, la persona humana. La persona humana debe ocupar el lugar que le corresponde en el centro de nuestras políticas educativas, sanitarias, sociales y económicas. Las personas deben ser acogidas, protegidas, acompañadas e integradas cuando llaman a nuestras puertas buscando un futuro de esperanza. Vuestras reflexiones también se concentrarán en la ciudad del futuro. No es una casualidad que en la Biblia el destino de toda la humanidad se cumpla en una ciudad, la Jerusalén celestial descrita por el libro de Apocalipsis. Como su nombre indica, es una ciudad de paz, cuyas puertas están siempre abiertas a todos los pueblos. Una ciudad construida para la gente, hermosa y resplandeciente. Una ciudad de abundantes fuentes y árboles. Una ciudad acogedora donde ya no hay enfermedad ni muerte. Esta elevada visión puede movilizar las mejores energías de la humanidad para la construcción de un mundo mejor. Os pido que no bajéis la mirada, sino que persigáis altos ideales y grandes aspiraciones. Interesante, la aplicación que hace de la Nueva Jerusalén, pero dice que todo esto es para inspirar a la construcción de un mundo mejor. Cuando lo lógico es que si sabes esa profecía, debes saber que precisamente lo que va a ocurrir es que va todo hacia lo contrario y que evidentemente habrá una Nueva Jerusalén, que bueno, ya existe y tendremos que ir allí. Pero es porque el mundo este no se va a solucionar como él lo plantea. Una vez más, una confusión perpetua. Pero mirad qué va añadiendo. Espero que estos días de reflexión y discusión sean fructíferos, que contribuyan a nuestro camino común, proporcionando orientación en medio del estruendo de tantas voces y mensajes, y que se preocupen de que nadie se pierda en el camino. Ellos son los que marcan la pauta, todo lo demás son voces y mensajes que lo que hacen, según ellos, es apartar del camino. Os insto a que os esforcéis por desarrollar nuevas formas de entender la economía y el progreso, a que combatáis toda forma de marginación, a que propongáis nuevos estilos de vida y a que deis voz a los que no la tienen. Qué interesante, ¿eh? Dar voz a los que no la tienen. Esto es lo que nos van a hacer creer cuando hagan el gobierno mundial, que es el pueblo el que va a decir lo que hay que hacer. Una utopía total, pero es la forma en que van a hacer que la gente crea en lo que ellos dicen.
Concluyo ofreciéndoos mis mejores deseos con las palabras del salmista. La dulzura del Señor sea con nosotros. Confirma tú la acción de nuestras manos. Impresionante, ¿eh? Esta carta es del 27 de agosto de 2020. Una vez más, se nos está destapando toda la agenda que quieren hacer. Pero una vez más, si no sabemos la profecía, todo esto de nada nos sirve, solo de ver que hay unos grandes propósitos que son para salvar al mundo. Y así se presentan como los benefactores del mundo, los que van a causar un cambio a nivel total. Y mirad, custodia de la creación, la economía de Francisco. La economía de Francisco dice un evento relacionado con la custodia de la creación. Por tanto, vemos que la economía va con la creación asociado. ¿Y qué había precisamente asociado a la creación? Sí, podemos pensar todos los días en que se creó algo por parte divina, pero hubo un día en que se crea además no solo las plantas, estrellas, animalitos, sino que se crea al hombre. Y justo cuando se termina todo eso, culminando la creación, se crea el sábado como día de reposo. Por tanto, ¿qué va implícito también en la custodia de la creación? El día de reposo, que ya sabéis que para ellos sí era el sábado, pero luego se aplicó al domingo y es lo que debe instaurarse. Una vez más, si no tenemos eso claro, seguiremos sin entender absolutamente nada. La organización de un evento complejo requiere necesariamente que se tomen decisiones, a menudo por razones de índole exclusivamente financiera. Tales eventos siempre tienen un impacto en el entorno circundante y creímos que era nuestra responsabilidad en primis intentar mitigar ese impacto antes de solicitar un comportamiento virtuoso de los participantes. Y aquí lo veis, Fra Sole, así se lo titulan. Con esta aspiración en mente, optamos por aprovechar una experiencia existente en Asís, el proyecto de sostenibilidad del conjunto monumental del Sagrado Convento de Asís. Al proyecto Fra Sole se le encomendó la responsabilidad de implementar una serie de acciones encaminadas a la organización y realización de un evento que fuera sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental. Fijaos cómo todo esto se está centrando en Asís. Hemos visto que la nueva encíclica del Papa se ha hecho sobre la tumba de San Francisco de Asís. Y ahora lo que vamos a ver también, próximamente en estas próximas conferencias, que si Dios quiere vamos a poder emitir, cómo allí también se ha hecho la beatificación de un chico y vais a ver todo lo que lleva implícito. Todo en Asís. Por algo es, por algo es. Inspirándonos en el regalo a la humanidad que es Laudato Si y prestando la misma atención que la encíclica al concepto de ecología integral, nuestro objetivo es que la economía de Francesco haga una contribución real a través de un comportamiento virtuoso a la lucha contra el clima, crisis actualmente en curso. Fijaos, dice que es un regalo a la humanidad la encíclica Laudato Si, pero es un regalo a la humanidad satánico, porque es lo que lleva la ley dominical, Eso sí, que bien envuelto está el regalito, En Asís estamos esperando miles de jóvenes de todo el mundo, invitados aquí por el Papa Francisco para discutir el papel que juega actualmente el mundo de la economía y las finanzas, a lo que hay que añadir una mirada en profundidad al tema climático, todo asociado. Esto nos ha llevado a reflexionar sobre los tres aspectos, ambiental, social y económico, que caracterizan la sostenibilidad. Los términos economía y ecología se derivan del griego oikos, que significa hogar. Un vínculo tan estrecho nos obliga a asumir la responsabilidad de nuestra casa común, no como propietarios, sino como custodios. Si bien es innegable que no existe un evento de impacto cero, ciertamente una serie de opciones organizativas que se pueden tomar para reducir significativamente el impacto mediante una gestión crítica de los recursos en contraste con la cultura predominante del desperdicio. Las opciones organizativas en términos de los diversos y complementarios, aspectos ambientales, sociales y económicos, son importantes, pero cada uno de los participantes estará llamado a desempeñar su papel también, adoptando una serie de comportamientos específicos. La pandemia en curso nos ha obligado a repensar todo el evento y a calcular su impacto ambiental de manera diferente, y será el mismo proceso de acercamiento a Asís
el que se convierta en el lugar de nuestra acción como custodios de la creación. Por tanto, lo que allí se hiciera debe ser ejemplo a nivel mundial. ¿Y en qué consiste todo esto? Pues, si veis todo lo que escriben al respecto, es impresionante. ¿Y en qué es? ¿Qué es? Pues mirad, ya veréis. Las opciones de la economía de Francesco a la luz del COVID-19. Se reconfirmarán una serie de acciones que se habían completado sustancialmente, aunque se revisarán los medios de distribución. Los participantes recibirán una mochila de algodón que contiene una serie de artículos útiles como una botella térmica personalizada. El objetivo de esto es reducir drásticamente la cantidad de materiales desechables utilizados y el abuso del plástico y optimizar el uso del agua. Esta reducción será válida tanto en la ciudad de Asís como en los lugares de origen de los participantes. ¿Os dais cuenta? La cosa se va ampliando, ¿eh? El Ayuntamiento de Asís ha restaurado 37 fuentes de agua históricas. Los distribuidores de agua gratuitos, previstos en los pueblos de la economía de Francisco, se instalarán para satisfacer las necesidades efectivas identificadas. También se han tomado una serie de decisiones importantes con respecto al catering, desde la responsabilidad de preparar el almuerzo para los participantes, confiada a los estudiantes de la Escuela de Hostelería de Asís, hasta el origen de la comida servida. Hemos elegido específicamente productos alimenticios socialmente sostenibles de las granjas y empresas ubicadas en las zonas afectadas por el terremoto o comprometidas con la reurbanización de tierras incautadas al crimen organizado. Interesante, ¿eh? Porque ya sabemos la conexión entre mafia y Vaticano desde siempre, y ahora resulta que lo del crimen organizado, las tierras incautadas, van a servir para proveer de alimentos a este evento, o lugares que han quedado afectados por el terremoto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda la economía, sí, será circular, pero será de zonas próximas. Interesante. La economía a nivel mundial va a cambiar drásticamente, ¿eh? Para aprovechar al máximo estas opciones, los participantes recibirán sus almuerzos para llevar en bolsas biodegradables y compostables, certificadas que cumplen con la norma EN 13432. Se utilizará el mismo material para envolver los rollos. También se han elegido materiales compostables para el embalaje, de modo que se puede eliminar junto con los restos de comida y con la bolsa en el contenedor de recogida selectiva de residuos orgánicos. Estáis viendo el ejemplo, ¿no? Por la misma razón, se tomó la decisión de no utilizar platos desechables y proporcionar cubiertos reutilizables y plegables que los participantes puedan seguir usando después del evento, como la botella para beber. También se han hecho esfuerzos para reducir el impacto ecológico del trabajo de los participantes. En la mochila, los jóvenes también encontrarán un cuaderno en papel reciclado certificado FSC y un bolígrafo elaborado con Matter B, biodegradable totalmente, ¿eh? Para que su trabajo también se tome notas utilizando instrumentos sostenibles. Imaginaos, ya han ideado hasta bolígrafos biodegradables. Va a haber un cambio radical en el sistema mundial. ¿Suena mal esto? No, sí, va a ser precioso. Nada va a destrozar la tierra por ningún lado. Qué bonito, ¿eh? ¿Quién va a decir que no a todo esto? Porque a todo esto, evidentemente, no puedes decir que no. Pero ¿y cuando después de imponer todo esto, que nos lo hayan pintado todo tan bien, también digan que el domingo es necesario para que todo termine de ir a la perfección? ¿Qué vas a decir? ¿Que no? Las opciones invisibles. No todos los esfuerzos para reducir el impacto ambiental son tan claramente visibles. Hay algunas opciones que deben ilustrarse, así como una serie de actividades cuyo impacto continuará después del evento. La actual crisis sanitaria ha alterado la situación, requiriendo una serie de cambios en las decisiones tomadas. Otras opciones se modificarán a lo largo del camino. Ya se ha trabajado mucho, pero aún queda mucho por hacer, lo que requerirá el esfuerzo preciso y directo de todos aquellos que estarán participando, de alguna manera, en esta peregrinación de la sostenibilidad, que no llegará a un final con su encuentro con el Santo Padre. No tendrá el final allí, ¿eh?
Con la ayuda de los participantes en sus países de origen, estamos recopilando datos que luego estaremos procesando con el fin de identificar posibles soluciones para compensar las emisiones producidas. Nuestro objetivo es crear un bosque de Francisco, con plantas para compensar las emisiones producidas. El bosque seguirá creciendo con plantas vinculadas a las ediciones posteriores. ¿Os dais cuenta lo que está pasando aquí? Todo va a ser supeditado a las magnificencias y grandes bondades del Papa Francisco. Sí, sí, va así. ¿Y qué tiene que ver con San Francisco de Asís? Por tanto, todo esto, ¿dónde tiene su origen? En el papado, en el Vaticano. Por tanto, ¿quién va a ser el líder moral a nivel mundial, incluso en todo esto? El papado. Sin embargo, antes de considerar cómo compensar las emisiones, tenemos que reducirlas, y todos los sectores están siendo analizados en profundidad constantemente. Se ha realizado un estudio en profundidad de los materiales de comunicación con el fin de utilizar los de menor impacto. Tanto los suministros de energía eléctrica como la gestión de los flujos de energía han sido cuidadosamente estudiados y diseñados para reducir el impacto ambiental y aumentar el uso de fuentes de energía renovables certificadas. Es importante señalar que la ciudad de Asís lleva un tiempo estudiando los flujos para preparar las soluciones de movilidad más efectivas, teniendo en cuenta las dificultades objetivas de un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO como la ciudad de Asís. Sí, señores, es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Qué cosas, ¿eh? Pero ya veis, durante tiempo ya preparando todo esto. La economía de Francisco y su apuesta por una economía integral no es algo que llegue a su fin, y en estas páginas continuaremos ofreciendo actualizaciones sobre las prácticas de economía integral que se irán implementando paulatinamente. Nuestro objetivo con estas buenas prácticas es impactar y transmitir la urgencia del mensaje de que no puede haber futuro si no cuidamos nuestra casa común. Vaya frase, ¿eh? Esto comienza con pequeñas acciones cotidianas, con elecciones conscientes e informadas que conducen a un consumo cuidadoso y crítico de los recursos y a la promoción de una economía circular que valora el material y fomenta su reutilización. ¿Os dais cuenta del anagrama de la economía de Francisco? Ese circulito que veíamos es la economía circular. No menos importante es la adopción de un modelo de finanzas éticas que se aleje del abuso y la especulación y cada vez más hacia el apoyo a los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad, como nos enseña San Francisco. Partiendo de la normativa desarrollada por el proyecto Fra Sole para el Sacro Convento, nuestro objetivo es desarrollar un recurso que también pueda ser utilizado para otros eventos, no solo eclesiásticos. Por tanto, es un ejemplo a seguir no solo para cuestiones religiosas, es para todo el mundo. Todas estas actividades han sido posibles, ante todo, gracias a las decisiones del Comité, a las buenas prácticas en materia de sostenibilidad ya aplicadas en la ciudad de Asís y sus alrededores, y sobre todo gracias a la implicación de Fra Sole y los esfuerzos prácticos de los socios del proyecto. Pues ya veis, la ciudad de Asís, ¿por qué ya la estaban preparando de este modo tan especial? Pues porque allí, desde allí, se debía fraguar todo el ejemplo para lo que va a ser aplicado a todo el mundo. Y todo esto en Asís, evidentemente, no podía ser en cualquier otro lugar, porque todo este movimiento iba vinculado a cuestión ecológica y todo esto, evidentemente, iba vinculado a San Francisco de Asís. Por tanto, de allí debía surgir todo. Y fijaos, el Papa no se había movido prácticamente de Roma con el tema de la pandemia y sí se mueve a un lugar que es precisamente Asís. ¿Y por qué? Pues para mostrar todo el gran ejemplo de lo que debe hacerse en la humanidad. Bueno, pues nada, aquí tenéis las organizaciones que están trabajando para la economía de Francisco. Y mirad también, gente joven, un compromiso, el futuro. Y mirad, evento internacional online, sí, va a ser online por la epidemia, 19 al 21 de noviembre de 2020, como no, en Asís.
como siempre decimos, van a por los jóvenes. Totalmente. Economistas, emprendedores y cambiadores para dar una nueva alma a la economía global. Más claros no pueden ser. Y bien, ya veis, para terminar la página nos dice: Papa Francisco invita gente joven, un compromiso compartido, un proceso de cambio global inspirado en el espíritu de San Francisco. Bueno, pues evidentemente tiene que ver lo de Sole con Sol. El círculo será que tiene que ver con el Sol, la parte de economía circular, pero lo del Sol es Sol, ya sabemos que tiene que ver con un día en especial, y es el Día del Sol, el domingo. En fin, queda el enigma de lo que es fra exactamente, si es entre, si significa algo de fraternidad o de fraterno, no lo sé exactamente. Si alguien sabe italiano y sabe exactamente qué significa esto, pues encantado de saberlo. Y terminan así, recordándonos del 19 al 21 de noviembre de este año 2020, Asís, símbolo, y nos lo dicen todo, símbolo y mensaje de paz, pobreza, espiritualidad y, por tanto, hermandad. Por tanto, lo del fra suena más a esto, a fraternidad, hermandad. Y eso sí, todo el evento se transmitirá desde Asís. Bueno, pues ya veis, ellos no paran para nada, porque quien los mueve sabe que le queda poco tiempo. Y seguimos con Reseteo, Economía de Francisco, y mirad esto, ¿será en streaming? Sí, y este es el lugar donde todos sabemos, es la Basílica de San Francisco de Asís. El encuentro con jóvenes economistas convocados por el Papa Francisco y previsto para celebrarse en Asís en marzo de 2020, finalmente tendrá lugar virtualmente del 19 al 21 de noviembre. Por tanto, lo tuvieron que cambiar, ¿por qué? Por el COVID-19. No hay vuelta de hoja. Y esto es algo que debemos saber. Todo lo que está pasando, todo, está siendo supeditado por el COVID-19. Les está sirviendo prácticamente, absolutamente, para todo. Y qué bien les está yendo, ¿eh? Qué bien les está yendo. Resulta que una cosa que empieza en China se transmite a todos los lugares, hunde la economía mundial, y a raíz de esto hace falta que se muestre un nuevo tipo de economía que sea imparable y que tenga que ver precisamente con esto que nos titulan Economía de Francisco. No van a parar. Y fijaos que, además, nos dicen, el comité está trabajando para crear un programa innovador, participativo y global. Indican que preserve los elementos distintivos de la economía de Francisco, trabajo en grupo, sesiones plenarias y paralelas con oradores principales, espiritualidad franciscana, actuaciones artísticas, pero también exposiciones, enriqueciéndolo con las oportunidades y los lenguajes que ofrece el modo digital del evento. Desde luego, no dejan nada al azar, lo hacen todo muy, pero que muy bien. Y ahora seguimos con Reseteo, pero también con Ley Dominical, Día de la Creación y Laudato Si. ¿Y dónde lo vemos todo esto? Pues mirad, Estudio 9, el tiempo de la creación y acciones ecológicas actuales. Esto era del 4 de septiembre y Radio Vaticana iba a hacer algo. Este viernes 4 de septiembre en Estudio 9 dialogamos sobre el tiempo de la creación que comenzó el pasado 1 de septiembre con el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y concluirá el 4 de octubre. Ya ha terminado, claro. Fiesta de San Francisco de Asís. Nos habla al respecto el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, la hermana Daniela Canavina, secretaria general de la CLAR, y Pamela Escobar, cofundadora del movimiento popular Fridays for Future en México. Pues bien, mirad el vídeo, dura unos minutos, pero el mensaje creo que vale la pena escucharlo. Si os habéis fijado durante todo el vídeo, hay mucho mensaje que tiene que ver con la cuestión ecológica, medioambiental, etcétera. Salen distintas personas, entre ellas, al final ya habéis visto, una chica muy joven, con una misma forma de hacer que Greta Thunberg, un mismo mensaje, todo muy rápido. Y como es habitual, utilizan a jóvenes para mover a otros jóvenes.
Y es la forma en que, con la fuerza de ellos, todo puede cambiar la mentalidad de la juventud. Evidentemente, esto no son en verdad iniciativas de jóvenes, sino que son, ya sabemos de quién, pero hacen mover a los jóvenes, les inculcan los conceptos y estos sirven para transmitirlo a los demás, con lo cual cambian la sociedad desde abajo en un momento. Pero, una vez más, fijaos, ha habido alguien que ha intervenido aquí, y ese sacerdote estaba diciendo que el viernes moría Cristo, crucifixión, pero luego resucitaba. Luego no cita para nada el día de la resurrección, cuál es en concreto, pero nos habla directamente de Eucaristía. Ya sabemos, esto es en domingo. Y habla de descanso, de reposo. En ningún momento cita la palabra domingo, pero todo lleva implícito domingo. Con lo cual, o conocemos su forma de hablar y el mensaje que nos están transmitiendo, que para que todo funcione, esa fraternidad funcione de verdad y todo el mundo vaya a la perfección, en definitiva hace falta el domingo. Una vez más, o conocemos el lenguaje y conocemos la profecía, o de nada nos va a servir todo esto. Podemos ver que el Vaticano hace esto y lo otro, pero si no sabemos que verdaderamente la profecía bíblica nos indicaba que habría una aplicación de la ley dominical, donde esto sería la guinda del pastel de todo el proceso que harían previamente, de nada nos va a servir ser contrarios a un papa, a otro papa, a un Vaticano y a un lo que sea, porque se va a caer en sus redes igualmente. Fijaos, cuánta gente dice que es contraria al Vaticano y en cambio está siguiendo todos sus postulados a través de un tema medioambiental. Y no se dan ni cuenta. La trampa es perfecta, está súper bien servida. Cuando aún pasen más desgracias y digan que sí o sí la solución es imponer el domingo como día de reposo, ¿quién dirá que no? ¿Qué listillos van a decir que no? Y más cuando no puedan comprar ni vender, si no hacen caso a esa imposición. Una vez más, qué importante es conocer la profecía. Y ahora dicho esto, ya terminando, reseteo sí y Agenda 2030, para no olvidarlo. Recordad esto, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, fecha límite 2030. ¿Veis en algún momento que esta fecha cambie? Se dé para 2031, 32, 33, 34 o 29, 28, 27... No. Siempre fecha límite 2030. La década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos en esa última década. Y esto quiere decir que ya podemos prepararnos. Una vez más, no hace falta repasar todos estos objetivos, ya los hemos tratado muchísimas veces. Solo voy a destacaros esto, 10 años para salvar el mundo. Es impresionante. Es necesario elaborar nuevos modos de acelerar la acción relativa a la ODS para que todos los que todavía están retrasados alcancen las metas. Esto lo dijo Tijani Mohamed Bande, presidente de la Asamblea General de la ONU. 10 años para salvar el mundo. Y claro, si los que están atrasados tienen que alcanzar las metas, quiere decir que hace falta dinero, un reseteo, porque si no, es imposible. ¿Qué mensaje? 10 años para salvar el mundo. Y sabemos que 10 años es lo que va a ser para que el mundo caiga en las plagas. Justo. Impresionante, ¿eh? Por tanto, Satanás, ¿cuándo va a aparecer? Un poco antes de eso. Es el que va a decir que las desgracias que no irán parando serán por culpa de permitir que haya gente que no quiera aplicar el domingo como día de reposo y se mantenga firme, tozudos para ellos, en guardar el sábado, yendo contra todo el postulado mundial. ¿Somos conscientes de eso? ¿Y aún creéis que en 2031 no va a volver Jesús? ¿Que va a ser antes? Desde luego, sinceramente, pensad en un animal de mar y pensad en un adjetivo para aquellos que creen en eso, que Jesús vendrá antes, cuando todas las pruebas no hacen más que confirmar que en 2031 vuelve Jesús y esto se acaba. Aún hay otra frase más.
Se necesitarán billones de dólares y las alianzas a todos los niveles de la sociedad serán primordiales, especialmente para que los grupos marginados puedan participar plenamente y gozar de sus derechos. Por tanto, todos estos billones de dólares y alianzas implican reseteo. Si no, es imposible de realizar. ¿Y quién hace qué? Pues bueno, distintos países que ya han tomado medidas para ir aplicando todo esto. Desafíos a los que nos enfrentamos. Sentí un amplio reconocimiento de que no vamos por el camino correcto para alcanzar los objetivos para 2030 y una determinación real de reencaminarnos. Amina Mohamed, Secretaria General Adjunta de la ONU. Por tanto, van a acelerar. Vaya que sí van a acelerar. Y eso sí, van de cara al futuro. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan nuestra única esperanza de hacer frente a estos asuntos complejos y relacionados entre sí. Todos los que os podéis imaginar. Todo lo que hemos ido mencionando, en lo que ellos se basan para su trabajo y para su objetivo. No hay más solución para ellos, ya veis. ¿Dónde está el papel de Dios como Salvador aquí? ¿Lo veis por algún sitio? En ninguno. El mundo debe arreglarse por ellos mismos. Por eso imaginaos cuando les aparezca el Mesías, pretendido Mesías, Satanás haciéndose pasar por Cristo, cuando les dé la solución imperiosa. Qué bien les va a ir ese gran impulso, ¿eh? ¿Quién va a decir que no a ello? Cuando haga milagros, cuando hable como Jesús y cuando finalmente dé un mensaje contra el pueblo de Dios que guarde el sábado. ¿Quién no le va a hacer caso? A eso vamos de lleno. Debemos incrementar nuestros esfuerzos ahora. Sí, esto lo dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU. ¿Y nosotros qué debemos decir viendo todo esto? Debemos incrementar nuestros esfuerzos ahora, sí, y mucho más que ellos, porque Satanás lleva 4 cuerpos de ventaja y alguna cabeza. Y nosotros como pueblo de Dios vamos muy atrasados en hacer su obra. Por tanto, no decaigamos, pongámoslo todo para hacer avanzar la obra de Dios, no callemos, demos el mensaje cueste lo que cueste. Y que Dios recoja los suyos, porque todo se nos viene encima. Maranata 2031. Ya va siendo hora que despertemos y hagamos con la ayuda de Dios. Amén. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.